gran mayoría de católicos en todo el continente y en España somos conscientes del terrible debate que ha habido respecto de la política de la actual administración norteamericana sobre las familias que ingresan ilegalmente al país o incluso familias que no ingresan ilegalmente, sino que se presentan en puntos de entrada, que es legal hacerlo, y piden asilo, que es legal hacerlo. Obviamente, cuando una familia pide asilo, esta familia entra en un proceso judicial a través de jueces de asilo, pero en los Estados Unidos este proceso está tan atrasado, es decir, hay tan pocas cortes y tan pocos jueces, a pesar del nombramiento de nuevos jueces, que el proceso toma muchísimo tiempo. Y lo que se hacía habitualmente era ponerle un monitor GPS al padre o a la madre y dejar que se pusieran en contacto con familiares o conocidos en los Estados Unidos y luego asistir a una cita en la corte, un proceso que podía tomar de 10 a 14 meses, o sea, un año o más posiblemente. El sistema actual sigue siendo parecido para aquellos que entran por puntos de entrada oficial en los Estados Unidos. Pero como sabemos, la mayoría de inmigrantes en Estados Unidos lo hacen cruzando la frontera, no en puntos de entrada, sino en partes no vigiladas de la frontera, arriesgando su vida en situación peligrosa. Y la gran mayoría actualmente ni siquiera son mexicanos, sino son centroamericanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, que huyen de la violencia doméstica y de la violencia de las bandas o de las maras. Frente a esto, la administración norteamericana tomó la decisión de lo que se llama posición de tolerancia cero. Esto significa que la violación de la ley, que significa cruzar la frontera ilegalmente, iba a ser tomada como un caso digno de encarcelamiento. Y en consecuencia, los varones o las mujeres, los adultos que entraban al país de cualquier edad, pero adultos pasando los 18 años, eran inmediatamente conducidos a una cárcel a esperar su proceso de juicio por haber entrado ilegalmente, y estas personas también podían apelar a el asilo político. Pero el problema es que la administración norteamericana ha declarado que el abuso doméstico, es decir, pensemos el caso de una mujer que ha huido de una relación totalmente abusiva, incluso de riesgo de vida, ¿no? Con un esposo abusivo de la mujer, abusivo de los hijos, y ha seguido todo el curso de atravesar México y llegar hasta los Estados Unidos. O de personas que han sido amenazadas, como son muchísimas, por las pandillas en Honduras, El Salvador o Guatemala, y que simplemente ya no pueden vivir bajo la asfixia o la amenaza de que les secuestren los hijos, les secuestren a las familias. Estos dos casos de amenaza de pandillas o abuso doméstico, la administración norteamericana las ha considerado como casos no aceptables para pedir asilo político. El asilo solamente vale si es que alguien está siendo perseguido grupalmente por ser de una etnia, por ser de una religión determinada, por ser de una raza determinada, por ser de un grupo determinado, de forma masiva, que son las normas de las Naciones Unidas. Pero el resultado es que como los hijos menores no pueden entrar a la cárcel con los padres,
se ha dado esta terrible situación de que en menos de un mes 2.000 niños de distintas edades, desde bebés de pecho hasta muchachitos de 17 años, han sido separados de sus padres y han sido separados en situaciones que para muchos de estos niños, especialmente para los más pequeños, es absolutamente traumática. Entonces, el gobierno norteamericano ha informado que va a cambiar esa política y va a permitir que los niños y los menores de edad vayan a las prisiones a esperar el juicio de los padres sin separarlos de los hijos. Pero hay dos preguntas muy importantes que la administración no ha aclarado y que posiblemente no aclare. Primero, ¿qué va a pasar con los más de 2.000 niños que ya han sido separados de sus padres? Porque muchos de ellos han sido destinados a familiares, otros han sido destinados a padres adoptivos temporales, o sea, no permanentes, ¿no? No se van a quedar con los niños, pero los tienen como padres adoptivos temporales. Y otros están en unas guarderías que, justamente porque no tienen libertad de movimiento, el ambiente interior puede ser lo más amigable que hayan querido hacerlo con muñequitos y etcétera, pero los niños están encarcelados en la práctica, ¿no? Porque no pueden salir, no tienen libertad de salir, tienen libertad de llamadas por teléfono muy limitadas, y es sumamente triste y trágica esta situación. Esa es la primera gran pregunta. La segunda gran pregunta es si los niños de ahora en adelante van a poder acompañar a los padres, ¿en qué condiciones los van a acompañar? En muchos de nuestros países de América Latina, las mujeres pueden seguir criando a sus hijos en las cárceles, pero por más que esto tiene el beneficio de que la mamá está junto al hijo o a la hija, el gran problema es que la cárcel no es un lugar para criar a un bebé o a un niño o a una criatura o a un adolescente. No es el lugar. Entonces, ¿qué tipo de infraestructuras está pensando el gobierno utilizar? Se ha hablado incluso de carpas en la región sur, en el estado de Texas, en una zona que es extremadamente calurosa y donde las carpas no alivian las condiciones de calor en las que se encontrarían las personas que están allí temporalmente. Pero cuando hablamos de temporalmente, no estamos hablando de pocos días o semanas, estamos hablando de varios meses, ¿no? Y el gobierno, por más que ha dado marcha atrás ante la indignación masiva por la separación de los niños y por las imágenes clandestinas que muchos periodistas lograron sacar de la situación en la que se encontraban estos niños de desesperación, de temor, de llanto, de desorientación, han podido dar marcha atrás a esta medida. El gobierno sigue queriendo dar una lección de dureza para todas las personas que cruzan la frontera, porque consideran que esa es la forma como van a convencer a potenciales migrantes a desistir de hacerlo, o a dudarlo, o a pensarlo dos veces, y en consecuencia reducir el flujo de personas que cruzan la frontera. El tema de la inmigración es un tema muy amplio en los Estados Unidos. Estados Unidos fue un país hecho por inmigrantes a lo largo de su historia. Muy pocas personas pueden reclamar en Estados Unidos, poquísimas personas, que ser descendientes de los primeros peregrinos que llegaron a Boston o a Virginia. La gran mayoría son descendientes de inmigrantes de distintos grupos étnicos, irlandeses, italianos, alemanes, nórdicos y obviamente hoy en día mexicanos, latinoamericanos, etc. Y todos ellos han permitido que Estados Unidos no tenga el declive
poblacional que tiene Europa y que actualmente pone a Europa en una crisis. Pero si Estados Unidos se cierra en una política anti-inmigrante masiva como la que parece querer la administración, va a afectar la economía de Estados Unidos, que por lo demás está en un proceso creciente. Y existen estados en lo que se llama el Midwest, o sea, en el medio oeste de los Estados Unidos, donde existen empresas que están dispuestas a entrar a turnos de trabajo de 24 horas, pero no pueden hacerlo porque faltan empleados, porque el empleo es casi total. Solamente personas discapacitadas o con problemas mentales no están empleadas y en consecuencia el índice de desempleo es bajísimo y ya no hay más a quién emplear. Y esas son áreas en las que los inmigrantes, especialmente inmigrantes relativamente formados, podrían perfectamente cubrir esos puestos y contribuir al desarrollo económico de esta situación. Los obispos norteamericanos han sido los críticos más feroces frente a esta política de la separación de las familias, que, como digo, el gobierno ha decidido frenar, siempre con las dudas que he planteado. Y el Papa Francisco ha defendido la postura de los obispos norteamericanos en este terreno. Que quede claro una cosa, hermanos, ni el Papa ni los obispos norteamericanos se oponen al derecho de un país a guardar y cuidar sus fronteras. Pero lo que se oponen es a violar la dignidad humana de cualquier persona que cruza, incluyendo cometiendo un delito según las leyes norteamericanas, como es el de cruzar la frontera ilegalmente. Esa persona ha cometido un delito para la ley norteamericana, pero no ha perdido un ápice de su dignidad como ser humano. Y esto es lo que siguen empujando y seguimos empujando los católicos para que se aplique en Estados Unidos y para que se aplique la ley, pero que la ley misma sea revisada por el Congreso de los Estados Unidos, porque la ley de inmigración en Estados Unidos es dispar, confusa, anticuada y completamente contraria no solamente a la dignidad de las personas que llegan al país, sino especialmente a los mismos intereses norteamericanos. Que tengas un buen día.